amigas y amigos. Les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 3 de octubre del 2023. En los controles de audio, Mayerlin. Buenos días, Mayerlin. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis. Bueno, aquí, en un nuevo mes. Nuevo mes, ya Navidad se acerca y bueno, increíble. Hoy amaneció muy frío por donde yo vivo. Totalmente. Sí, muy frío. Cada vez más frío. Pero eso es parte de las 4 estaciones, que a mí me parece que vivir en un lugar donde se sienten las 4 estaciones te vas renovando cada vez que cambian las estaciones. Ciertamente, sí. Así es. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram y YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo en TikTok. En la mañana de hoy nos acompaña el doctor Pablo Velasco, con quien conversaremos acerca de la tan cuestionada Agenda 2030. El doctor Velasco es doctor en Ciencias Políticas, profesor de Política Internacional de la Universidad de Río de Janeiro. Buenos días, mi querido amigo, ¿cómo has estado? Encantado de tenerte de nuevo en el programa. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy bien. ¿Me oyes bien? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. No, es un honor tenerte, es un honor tenerte y además sé, porque me lo han ido avisando, que hay gente que está por conectarse para escucharte de nuevo. Tienes fans, de verdad. Un honor, Luis. Gracias por la invitación una vez más. Así es. Pablo, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es... no es algo tan nuevo por la fecha en que fue aprobado, pero es algo que continúa vigente, que continúa dándole martillazos, por llamarlo de alguna manera, a mucha gente en el mundo, que es la Agenda 2030. Yo me quedo sorprendido porque le he hecho seguimiento desde hace más de un año al tema del por qué no y el por qué sí, en todo caso, ¿no? Tengo la sensación de que esa agenda son más orientaciones que otra cosa. Son algunos puntos que definitivamente por cuestiones de recursos no se pueden cumplir. Y yo como diplomático que fui, hay una cosa que sucede cuando uno se siente en una mesa de negociación, y tú lo debes saber porque eres profesor precisamente de eso, que se manejan palabras, vocabularios que después pesan. Y yo creo que en la negociación de esta agenda, pues efectivamente hay palabras que están pesando demasiado. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto de la agenda, de lo que se está hablando. A mí me parece interesante, a mí me parece muy bueno además. Sí, bueno, es algo importante, necesario, como tú dices, Luis. La ONU, pues desde los años 90 intenta promover de manera más clara una agenda social desde que se terminó la Guerra Fría. Entonces intenta ganar más protagonismo, justamente mirando con más atención a los que son los temas sociales, el medio ambiente, los derechos humanos, cuestiones como la pobreza, el hambre y todo esto, ¿no? Tuvimos en el año 2000, durante la cumbre del milenio en Nueva York, el lanzamiento de los objetivos de desarrollo del milenio, en aquel momento, ¿no? Que tendrían que ser realizados hasta el 2015. Más o menos como tú has dicho, muchos de aquellos objetivos tampoco se realizaron, gran parte de ellos no se realizó, entonces eso significa que ya había dificultad en proponer y realizar objetivos que eran más tímidos de los que hay en la Agenda 2030, y aún así no se consiguió. Y en el 2015, pues cuando se terminó el plazo
para realizar aquella agenda del milenio, pues se lanzaron otros objetivos más numerosos, son 17 y no 8, sí, como era la agenda del milenio, y son, como tú has dicho, objetivos que en alguna medida parecen irrealizables, Luis, porque, por ejemplo, extinguir la pobreza, extinguir el hambre, claro, son objetivos necesarios que hay que tenerlos en el horizonte, pero no hay medios ni tampoco la voluntad necesaria para que se llegue a eso. Entonces, pasada ya más de la mitad, pasado ya más de la mitad del periodo definido para realizar los objetivos, que son 15 años, hasta el 2030, por eso Agenda 2030, ya hemos pasado la mitad, ya hemos pasado el Ecuador del plazo que ha sido dado y en su gran mayoría los objetivos pues no se realizan y vamos, será imposible llegar a ellos, ¿no? Entonces yo creo que faltan los medios, faltan los recursos, falta la voluntad necesaria, falta una coordinación política que sea efectivamente más posible, yo diría, y lo que vemos a lo largo de todo este tiempo son muchos discursos. Los líderes hablan todo el rato sobre la importancia de la Agenda 2030, pero no pasa de eso, lo que acaba creando problemas de credibilidad en todo lo que se relaciona a la Agenda 2030. Hemos visto hace poco, por ejemplo, el presidente Lula da Silva de Brasil, yo hablo desde Río de Janeiro, pues haciendo un discurso que ha sido muy importante en la Asamblea General de la ONU, pero vamos, mucho de lo que ha dicho y de lo que ha comentado pues no se realiza porque no hay medios para realizar eso, no hay dinero para realizarlo y tampoco hay una coordinación necesaria para que eso se realice. Entonces, a medida que el tiempo pasa y que no conseguimos avanzar en los objetivos de la Agenda 2030, Luis, esto acaba creando problemas de credibilidad sobre la ONU y sobre la propia agenda. Sí, efectivamente crea palabras. Por ejemplo, una de las cosas que más me ha llamado la atención en todos estos 17 puntos, y coincido contigo perfectamente, la mayoría son irrealizables por una cuestión de recursos, no porque no se quiere, sino una cuestión de recursos, sino pero no sé, muchísimas ONG, muchísima gente que pretende hacer creer que la Agenda 2030 fue planificada exclusivamente para ir arrinconando, por llamarlo de alguna manera, Paulo, arrinconando al ser humano, llevándolo hasta posiciones que son insostenibles totalmente. Y ni hablar de temas como, por ejemplo, el tema de igualdad de género, donde se utilizan uno de esas metas, que es la igualdad de género, pero se utiliza un vocabulario que efectivamente no ha ayudado en nada a hacer eso realidad, porque además no es fácil. Yo estoy plenamente convencido que no es fácil ni eso, ni es fácil el fin de la pobreza, como tampoco es fácil mantener los ecosistemas, la paz, la justicia, instituciones sólidas. No es fácil, es un problema de recursos, no solamente financieros, sino de recursos humanos. Entonces, habiendo dicho esto, Paulo, a tu modo de ver, ¿dónde estamos? Porque hay 3 puntos que son fundamentales en todo esto, que es el crecimiento sostenido, que eso tiene que ver no solamente con lo que con la inversión, con el comercio internacional, sino que tiene que ver con muchas otras cosas que son el Estado, la política, el tema de la inclusión social y la protección ambiental. ¿En dónde estamos con todo esto? Sí, bueno, yo creo que podemos reconocer que hay algunos problemas de origen en la agenda, Luis, y sobre todo porque la ONU nunca ha sido capaz de llegar a definiciones claras y consensuales sobre puntos que son esenciales cuando se piensa en la Agenda 2030 y en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, no hay, por ejemplo, una coincidencia muy clara sobre la cuestión de la igualdad de género, como tú has dicho, incluso porque ese es un punto que trae algunas cuestiones que son bastante polémicas y que crean antagonismos, por ejemplo, relacionadas con la lógica de los derechos sexuales, derechos reproductivos, donde hay estados o naciones que piensan que podrían incluirse el derecho al aborto, por ejemplo, y otros no coinciden en eso. Entonces,
hay puntos que son más profundos, más allá de los objetivos que son más generales, más superficiales. Hay puntos más profundos que son muy difíciles de realizar porque no hay una coincidencia en la interpretación sobre aquellos puntos, en el modo como se puede llegar a ellos. Entonces, hay diferencias muy contundentes entre los países que defienden los derechos sexuales y reproductivos y los otros que no lo hacen, los gobiernos que lo defienden y los otros que no lo hacen. Lo mismo podemos decir acerca sobre, por ejemplo, la cuestión de la economía verde o el propio desarrollo sostenible. Hay múltiples definiciones para eso y los estados no coinciden en definir lo que eso significa. ¿Qué es la economía verde para un país desarrollado y qué es la economía verde para un país en desarrollo o un país menos avanzado? Hay diferencias que son brutales. Sí. La ONU nunca ha conseguido, por ejemplo, llegar a una definición concreta sobre lo que es el terrorismo, y lo mismo pasa en otros temas. Entonces, si no tenemos una base común en términos de definición de lo que se entienden por los conceptos, pues la agenda acaba efectivamente teniendo problemas, no en lo que son los objetivos generales, pero en realizar los objetivos más específicos, más concretos. Y si no llegamos a lo que es más concreto, pues la agenda pierde completamente su sentido, ¿no? Y en esto permíteme añadir otro punto, Luis, más o menos de lo que has comentado, que es la dificultad incluso en entender cuál es el rol del Estado y de la sociedad en la Agenda 2030. Porque seguimos discutiendo la cuestión Estado-sociedad como si fueran dos actores que son antagónicos, y no lo son. En realidad tienen que ser complementarios y ayudarse mutuamente para que sea posible realizar todo esto. Pero todavía hay sociedades que entienden que el Estado es un problema, y hay otros que entienden que la sociedad es capaz de realizarlo todo, y no es así. Hay que combinar un poquito del Estado con la sociedad. Hay que haber por parte de la sociedad un activismo que sea más grande, y la sociedad tiene que asumir también sus responsabilidades. Sí. La sociedad es responsable, las empresas son responsables también, y el Estado también es responsable. Hay que haber un burden sharing más eficaz en esto, y todavía no lo hay, porque seguimos discutiendo lo que se discutía en el siglo XIX o en el siglo XVIII, de cuál es la relación entre Estado y sociedad, entendiendo que son conceptos de actores antagónicos, no lo son. Es decir, mientras no consigamos responder a esto, será muy difícil realizar cualquier tipo de proyecto ambicioso como es el proyecto de la Agenda 2030. Sí, definitivamente. Yo coincido contigo, fíjate. Yo vengo trabajando sobre un tema que tiene que ver con el Estado. Y caí en el capítulo, llamémoslo de esa manera, en el Estado en la era de las pandillas transnacionales. En ese momento. Y después de haber analizado tantos documentos, uno ve que las cosas cada día se complican mucho más. Pero se complican mucho más por dos razones. Uno, el Estado está siendo lentamente succionado por bandas transnacionales, por bandas delictivas transnacionales, por un lado. Eso, por supuesto, le impide cumplir con sus objetivos frente a la sociedad, y en consecuencia la sociedad termina descreyendo del papel del Estado y de la comunicación que tiene que haber entre uno y otro, que es lo que tú estás planteando. Exactamente. Lo que hay es una crisis de representatividad y una crisis política que es muy profunda. Más allá de lo que es efectivamente la Agenda 2030, tenemos que reconocer que la ONU, aunque sus miembros actúen en nombre de los pueblos, la ONU es compuesta por estados. Y los estados tienen que tener un rol importante, y los estados tienen que tener un protagonismo en todo esto. Y si los estados no lo tienen, será imposible realizar todo este proyecto. Y cuando pensamos efectivamente en lo que está sucediendo en las últimas décadas, pues reconocemos que los estados están perdiendo mucho de su fuerza, están perdiendo mucho de su rol, porque han sido considerados como una especie de villanos en todo esto. Son los malos de la película, ¿no? Entonces son los malos, pues hay que disminuir el tamaño del Estado, hay que retirar los poderes del Estado, y entonces, claro, pues no hay nadie que pueda realizar de manera segura y responsable este tipo de objetivo, ¿no? Y tú has hablado de las bandas criminales transnacionales, pero va mucho más allá de eso. Vemos a veces en otros temas que no son relacionados a cuestiones delictivas, pero donde el Estado también pierde mucha de su fuerza, no consigue realizar los objetivos o no consigue promover las necesidades más básicas y fundamentales de la sociedad, y al no conseguirlo, claro, pues pierden mucha de su legitimidad, de su credibilidad, y se debilitan de manera muy importante, y eso hace incluso con que la sociedad, cuando va a votar, pues acabe eligiendo muchas veces candidatos que son antisistema,
o que son antiestado o que se presentan como representantes de una nueva política y que van a ser los salvadores de todos estos problemas, ¿no? Y ahí tenemos muchas veces aventuras por el mundo de un populismo, sea de extrema derecha o de extrema izquierda, pero que actúa en contra de lo que es la democracia, de lo que es efectivamente el verdadero rol de los estados. Entonces, yo creo que en el fondo de todo esto que estamos comentando hay una crisis política, una crisis de representatividad que es muy grave y que impide efectivamente que la población confíe en los estados y consecuentemente que los estados puedan realizar las funciones para las cuales existe. Y esto acaba, claro, creando problemas de manera no solamente nacional, pero de manera internacional. Sí, sí, efectivamente. Ahí encuentro en esto que estoy desarrollando, encuentro, ¿cómo te diría? Demasiada inequidad. Es decir, los contrapesos que deben haber en un país político ya no lo existen, como en el caso de América Latina, que se ha perdido un poco eso. Si tú te pones a ver desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego, ahí hay mucha tela que cortar. Es decir, materialmente ahí se puede hacer muy poco de esta agenda de 17 puntos. Por ejemplo, se va a realizar muy pronto las elecciones en tu vecino, en Argentina. Y no va a ser fácil. Los candidatos son un problema. Sobre todo el que tiene mayor popularidad, el que tiene una opción real de poder. En el caso de Venezuela, ni hablar. Es un camino totalmente distinto, lamentablemente. En el caso de Colombia, pero peor, porque el propio presidente está cuestionado por el financiamiento de su campaña que lo llevó a la presidencia de la República. Y ni hablar de los otros países como Ecuador, Perú y Bolivia, que están sumamente marcados por el tema del narcotráfico. Claro, exacto. Y no importa si por la derecha o por la izquierda, ¿no? Es decir, cuando pensamos en estos problemas, no es una cuestión de preferencias político-ideológicas, Luis. Vemos, por ejemplo, muchos problemas en México con un gobernante que es de izquierda muy claramente y que actúa en contra de lo que es efectivamente un buen funcionamiento de las instituciones del Estado. Vemos lo mismo en El Salvador con Bukele, que viene más por la derecha, pero que también atenta contra lo que es la democracia, el buen funcionamiento de las instituciones y abusos de poder de todo tipo, para no hablar, claro, como tú has dicho, de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, de casos que son un problema aún más grande. Y en Argentina, por decirlo ahora, tenemos elecciones el 22, pues un problema enorme, porque este señor, como tú has dicho, está en primer lugar en las encuestas, Javier Milei, pues actúa en contra de todo lo que siempre se ha pensado sobre el buen funcionamiento de la democracia, de las instituciones en los países latinoamericanos, y propone cosas rarísimas como acabar con el Banco Central o dolarizar la economía de Argentina, que vamos, yo no sé si va a resolver los problemas, pero que son acciones que por lo menos crean una estabilidad y una inseguridad jurídica de todo tipo en el país. Y eso es un problema, claro. Entonces, si tenemos aventuras políticas de este tipo, en contra de la democracia, en contra de las instituciones, el populismo volviendo a dar la cara en las regiones, es un problema enorme, porque cuando pensamos en Latinoamérica recordamos muy bien en varios países lo que es el populismo y sus efectos absolutamente perversos, ¿no? Y todo esto complica mucho lo que es la realización posible de la Agenda 2030. Pero permítanme comentar otra cosa también, claro, Luis, claro. Que yo creo que es fundamental, que es el hecho de que la ONU va a cumplir 80 años dentro de un par de ellos y sigue enfrentándose con el problema que es crónico del exceso de defensa de la soberanía por parte de algunos estados, siempre y cuando los temas les afectan más directamente. Es decir, las posturas soberanistas de los estados en la ONU es también un problema enorme, porque claro, la ONU es compuesta por estados que siempre piensan primero en sus intereses más particulares y más egoístas, para después, de alguna manera, intentar pensar en lo que es lo colectivo y lo que es lo multilateral. Y en la Agenda 2030 hay muchísimos puntos que efectivamente les afectan a los estados, a los intereses más particulares de los estados, y que no tienen cómo realizarse si no hay una efectiva coordinación multilateral de los estados, de los 193 estados que hay en la ONU.
Porque cuando hablamos hace poco de la falta de recursos, de dinero, de financiamiento y todo esto depende del burden sharing, esto depende de la disposición de los estados en ofrecer recursos a los demás para que pueda haber un enfrentamiento coordinado y colectivo de problemas que son globales. Y si no hay esa coordinación, pues efectivamente los objetivos multilaterales de la ONU no tendrán cómo realizarse, no importa si estamos hablando de la paz, de la estabilidad internacional, de la seguridad, o estamos hablando de acabar con el hambre, de acabar con la pobreza, o de crear un sistema más equilibrado y sostenible para el medio ambiente. Es decir, es otra cuestión que hay que pensar siempre, no solamente en la relación Estado-sociedad, pero en la relación también Estado, soberanía e instituciones internacionales. Porque los Estados siempre piensan primero en su soberanía para después, si lo hacen y cuando lo hacen, pensar en los objetivos multilaterales. Sí. Eso es un problema de origen. Sí. Es un pecado original, yo diría, pecado de la original, propia ONU. exactamente. Es el pecado original. Hay conceptos como el caso de soberanía o de autodeterminación que han limitado en vez de ayudar. Lo cierto es que después de la Segunda Guerra Mundial todo quedó como paralizado, se crearon las organizaciones y continuó su funcionamiento como que si estuviéramos en posguerra. No, ya estamos en otro siglo, estamos en otro momento de desarrollo tecnológico además, donde tenemos que actualizar todo, tenemos que ser diferentes. Yo recuerdo una conversación que tuve con un colega tuyo, Tiago Rodríguez, y él me decía, bueno, pero y con justa razón, el concepto de soberanía evita que se pueda perseguir a los delincuentes transnacionales. Exacto. En Tiago, él trabaja mucho con la cuestión del narcotráfico, las bandas criminales, y eso es un caso muy concreto. Es decir, hay una dificultad para coordinar incluso cuál es la acción colectiva contra este tipo de problema, porque cada Estado piensa el narcotráfico de una manera distinta, como cada Estado piensa el terrorismo de manera distinta. Cada uno va a lo suyo, Luis, imposibilitando cualquier coordinación que sea más eficaz para enfrentar problemas que son transnacionales, como tú lo has dicho. El propio concepto de la transnacionalidad ya significa necesariamente una reducción de la soberanía de los Estados. Absolutamente. Pero si los Estados no están dispuestos a reducir su soberanía y piensan la soberanía como se hacía en el siglo XVII, en la paz de Westfalia, pues seguiremos, claro, siempre lanzando objetivos como estos de la Agenda 2030, pero que no son realizables, ¿no? Porque seguimos con la misma cabeza del siglo XVII en algunos puntos. Sí, en eso estamos perfectamente de acuerdo. Mira, el embajador Héctor Quintero te hace este comentario, fíjate, te lo leo. Los objetivos de la Agenda 2030 son difusos y aún no están muy claros si las naciones son capaces de cumplirla. Sin embargo, debemos destacar que los actuales conductores de la ONU, incluido el secretario general, comparado con otras administraciones, su papel deja mucho que desear. A veces se llega tarde a los problemas. Ejemplo, la invasión rusa a Ucrania, y se percibe su inoperatividad con anteriores secretarios generales. Los miembros del socialismo del siglo XXI creen en las Naciones Unidas, la OEA o en el grupo o en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla. Y finaliza con los intereses particulares priman sobre los internacionales. Bueno, exactamente, todo esto. Cada uno va a lo suyo, Luis. No importa la ideología o las preferencias políticas, ¿no? Entonces tenemos algunos gobiernos, algunos actores que son defensores del famoso socialismo del siglo XXI, que en Venezuela lo conocéis muy bien, aquellos que participan del Grupo de Puebla, que se han reunido ahora estos días y tal, pues claro, que piensan de una manera como si todavía estuviéramos en la Guerra Fría, y proponen soluciones que ya que no tienen cómo ser realizadas en estos términos, en esta realidad, con la economía que hay global actualmente, con la historia de la globalización y todo esto, pues hay que actualizar las doctrinas políticas, yo diría también. Y esto sirve tanto para la izquierda cuanto para la derecha. Ya lo hemos comentado en otras charlas. Me encanta siempre charlar contigo y con nuestros oyentes, Luis. Pero la verdad es que cuando pensamos en la izquierda de Latinoamérica, en gran medida, es una izquierda que parece que ha parado en la Revolución Cubana. Piensa el mundo de aquella manera, con aquellas lentes, y no consiguen darse cuenta de que han pasado 60 años desde entonces y que el mundo ha cambiado muchísimo, y que ya no tiene sentido hablar en revolución como se hablaba en aquellos entonces, porque ya es otro mundo, es otra realidad. Pero me causa mucha preocupación, porque en Brasil lo tenemos también.
porque parte importante del PT, que es el partido que está en el gobierno, pues piensa el mundo con la cabeza de la Guerra Fría, y parece salido de la Revolución Cubana, y no consiguen entender la importancia, por ejemplo, de temas que son temas fundamentales en la política internacional. Entonces, en Venezuela, en Cuba, claro, son los casos, en Nicaragua, con Ortega, son los casos más críticos, pero vemos eso también en Brasil, vemos en varios otros países, una izquierda que todavía tiene que actualizarse. Y lo mismo pasa con algunas derechas también, algunas derechas por el mundo que también creen que pueden hacer lo que quieran y que pueden retirar los derechos individuales y que pueden retirar las libertades. Por ejemplo, como una vez más, yo lo cito, Bukele en El Salvador, sí, que me parece un desastre completo, porque no es de esa manera que se resuelven los problemas de la violencia y de la criminalidad tampoco. Entonces, por no quedarnos solamente en lo que es la Agenda 2030, yo creo que el embajador Héctor Quintero tiene mucha razón en traer estos temas, porque está todo relacionado, todo está absolutamente involucrado. Cuando pensamos en las dificultades de la ONU de actuar y de poder trabajar de manera seria y coordinada en estos temas, es que cada miembro no solamente piensa primero de manera individual, pero es que va a lo suyo también en términos político-ideológicos, muchos con la cabeza de antaño, como si estuviéramos en plena Guerra Fría hace 60 años. Sí, e incluso los nuevos gobernantes de América Latina van a tener esa tendencia. Cuando tú ves el caso mismo de Venezuela, el año entrante vamos a tener elecciones presidenciales, pero esa izquierda, es decir, ahí no hubo socialismo del siglo XXI, ahí hubo socialismo pero del siglo pasado. Todavía se sigue analizando los temas desde ese punto de vista. Y ni hablar lo que viene en Argentina. El que tiene mayor opción de poder tiene, a mi modo de ver, una desconocimiento profundo de todos estos desafíos que implica ser el dirigente de un país, el que los va a llevar a la mano y que va a cubrir al menos uno de estos 17 objetivos de la Agenda 2030, porque no es otra cosa. Te están orientando para que tú puedas analizar tranquilamente cuáles son los rollos que tiene tu país. Y cuando tú ves al aspirante a la presidencia de la República que pone unos carteles en una pared que son los ministerios, con los nombres de los ministerios, y los va tirando, y sobre todo que quizás eso fue lo que más me impactó, que dice Ministerio de Educación, eso hay que eliminarlo, pero bueno, en un momento. Eso no es así. Pero bueno, Paulo, si me permite, vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Paulo Velasco acerca de la Agenda 2030. De esta conversación me quedaron muchas preguntas de esto que nos has dicho. La primera es, tú sabes que durante la carrera que hice, la carrera diplomática, una de las cosas que más me impactaban era hacer ejercicios intelectuales en Naciones Unidas. Yo creo que Naciones Unidas está para otra cosa, no para ejercicios intelectuales que no llegan a nada. Y me temo que estos 17 puntos, que son muy importantes, a mí me parece que además apuntan al fortalecimiento de la democracia, pero apuntan al desarrollo, al estado del bienestar, apuntan a un montón de cosas que son fundamentales para la humanidad. O sea que estos 17 puntos quedaron a la deriva como han quedado otras cosas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, te lo digo sin ninguna pena, yo no vi que en Venezuela, cuando se llevaron esos puntos, cuando se adoptaron estos puntos, no se formó ni siquiera una comisión de seguimiento o un representante especial que estuviera encima de los cumplimientos ni coordinación con las otras entidades del Estado para ver cómo llevan a cabo. No sé qué pasó en los otros países, pero me imagino que sucedió lo mismo que en Venezuela. Europa sí lo hizo, incluso hay varios países que tienen un funcionario con un equipo trabajando sobre esos objetivos especialmente, pero en coordinación pues con la Unión Europea y a nivel multilateral
y también a nivel bilateral con los otros países. Entonces, esos ejercicios intelectuales son terribles porque, como dices tú, se pierde credibilidad en las instituciones, en las ideas que produce. Yo recuerdo que cuando inicié la carrera, mi primera misión fue en la UNCTAD. Se estaba en el proceso de negociación de una de las cosas que yo creo que fue lo más importante que ha habido en negociaciones comerciales multilaterales, que fue la aprobación de un plan integrado para la producción de productos básicos. El plan original fue creado por quien era director de productos básicos de la UNCTAD en ese momento, un uruguayo, y realmente era muy bueno porque atendía realmente y se ubicaba en el tema de la especialización en la producción de productos básicos y en la conversión en desarrollo industrial. Y se aprobó un fondo al que nadie puso un centavo para financiar el desarrollo del proyecto. Entonces, oye, me da tristeza el esfuerzo. Sí, yo creo que has puesto en nuestra charla puntos que son absolutamente fundamentales, Luis, como siempre lo haces muy bien. Sobre si los puntos están a la deriva o no, pues me parece que sí. Desafortunadamente no tengo cómo verlo de otra manera, porque, como he dicho, ya hemos pasado más de la mitad del plazo que ha sido dado por la ONU para que se realicen, y no nos hemos acercado para nada a ninguno de los objetivos. No es que todavía falte, es que no hemos caminado nada en estos 8 años que ya se han pasado. Entonces esto, claro, demuestra que están a la deriva, que seguiremos viendo muchos discursos, muchas charlas, muchas hablas de los líderes, pero parece que están en otro mundo, en otra realidad, porque, vamos, lo que es la realidad de los países es muy distante, muy lejano a lo que a veces oímos dentro de la propia ONU. Yo a veces tengo la impresión de que la ONU vive en otra dimensión, porque a veces cuando los líderes hablan, y lo han hecho ahora, hace un par de semanas en la Asamblea General, pues parece que están hablando, yo qué sé, de cosas que no existen. Sí. Porque no hay coordinación, no hay multilateralismo, no hay solidaridad de ningún tipo, y la gente no se ayuda, los estados no se ayudan para nada, y esto toca en otro punto que has comentado, que es el gran problema de la falta de recursos, de medios. No se pone dinero para que las cosas se realicen. Y este dinero, claro, tiene que venir, por supuesto, Luis, de los países que tienen condiciones de hacerlo, ¿no? Es decir, es muy cómodo para Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, pues participar del lanzamiento de la Agenda 2030, pero después, cuando les cabe ayudar a los países en desarrollo o menos desarrollados, menos avanzados, pues simplemente no lo hacen porque no les da la gana. Y esta es la gran realidad y la gran verdad. Tuvimos hace ya más de 20 años una conferencia, tú te acordarás muy bien, en Monterrey, sobre el financiamiento para el desarrollo, sí. Porque este es un punto fundamental. Sí. Para pensar en el desarrollo, no importa de qué tipo, hay que haber recursos, hay que haber medios, dinero, financiamiento. Y fue para eso que se hizo una conferencia en Monterrey, donde incluso se puso en destaque el objetivo de que los países desarrollados deberían destinar 0,7% de su Producto Nacional Bruto para ayuda al desarrollo en el mundo. 0,7% parece poco, pero es muchísimo dinero cuando consideramos, por ejemplo, el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos, de Alemania o de Japón. Claro. Y nadie lo ha hecho en estos 20 años. Es decir, faltan, por eso yo digo, y lo dije al principio, que en efecto falta la voluntad, faltan ganas de hacer que esto funcione. Y claro, y sin recursos, sin medios, sin dinero, sin financiamiento, pues será imposible que consigamos avanzar en objetivos como por ejemplo la salud y el bienestar, que es el objetivo importante que vemos ahí en los ODS, y estuvo muy claro durante la pandemia cómo los estados no se ayudan. Sí, absolutamente. En una crisis sanitaria global como la pandemia, hace un par de años, estuvo muy claro que este objetivo de promover la salud y el bienestar no se realiza porque los estados no se ayudan y no hay ningún tipo de coordinación más amplia, sí. Y cada uno piensa, como ya hemos comentado aquí, primero en sus intereses más particulares y más egoístas. Otro objetivo importante es reducir la desigualdad, la inequidad, y para hacer esto, claro que los países del norte global, los países del norte tienen que estar dispuestos a ayudar a los países
en desarrollo. Y tampoco lo hacen, porque no les da la gana, porque piensan primero en sus sociedades. Fíjate la crisis migratoria de refugiados que hemos visto a mediados de la década pasada y que ahora vuelve a pasar por la situación crítica en Nagorno-Karabaj. ¿Qué va a pasar con esos 120.000 armenios que han tenido que salir corriendo de sus casas en Nagorno-Karabaj y que han corrido todos para Armenia, pero Armenia no tiene condiciones de acoger a esta gente, a toda esta gente? ¿Y qué va a pasar con ellos? Pues, es decir, tenemos estas situaciones que demuestran de manera muy evidente que no hay ningún tipo de solidaridad más amplia en el mundo y que cada uno va a lo suyo, y mientras sea esa la realidad global, pues infelizmente objetivos como los de la Agenda 2030 no tendrán cómo realizarse. Sí, no tendrán espacio para realizarse, sobre todo en momentos en que hay tremenda puja por el poder entre Estados Unidos, China y Rusia, o porque hay una evolución del desarrollo industrial hacia otro punto totalmente equidistante con la tercera revolución industrial, y esta es tecnológica, que va a ampliar la brecha entre los países. Si tomamos en cuenta que entre Estados Unidos y China tienen el 80% de la investigación y el desarrollo tecnológico, imagínate lo que nos va a pasar. Es decir, la realidad está dando al traste con estos 17 objetivos. Y el punto, yo creo que podemos considerar, es decir, ¿dónde queda el ser humano en eso? ¿Cuál es la situación de la persona, del individuo, del ser humano en esto? Porque cuando los objetivos fueron lanzados, había muy claramente entre la ONU la idea de que el objetivo más importante de la ONU es realizar la dignidad humana y promover los derechos humanos y pensar en la persona, en el ser humano, por encima de todo lo demás, por encima de los estados incluso. Pero es que al mismo tiempo vemos una realidad geopolítica global, y ya hemos hablado de esto en estas oportunidades, ¿verdad, Luis? Cuando hablamos de la idea de la lucha entre Estados Unidos y China y la influencia global y las disputas geopolíticas que son tan claras, este tipo de mundo marcado por antagonismos, por divisiones, por crisis geopolíticas, pues no combina con un mundo donde por encima de los estados y de los territorios y de las fronteras vienen las personas. Todo lo contrario. Entonces lo que vemos a lo largo de los últimos 10 años es lo que algunos expertos están llamando de desglobalización. Es la geopolítica volviendo a ocupar un espacio absolutamente central, donde lo que importa es frontera, lo que importa es territorio, lo que importa es dificultar la llegada de los demás, sean inmigrantes, refugiados o lo que sea. Entonces no pensamos más en primer lugar, como se creía en la ONU hace un par de décadas, en el individuo. Por delante del individuo, de la sociedad, del bienestar, de la dignidad de la persona humana, del ser humano, están los intereses de los estados en una situación geopolítica mundial y global de crisis marcada por luchas, por disputas y por antagonismos. Entonces, la situación del individuo, de la persona, del ser humano, también se ve perjudicada en esta realidad global donde la geopolítica acaba prevaleciendo, y por eso vemos países en Europa, Estados Unidos y donde sea, construyendo muros y verjas y no sé qué para impedir que lleguen los refugiados, para que lleguen los inmigrantes, para que llegue la gente, porque no tienen ganas de ayudar a nadie y no hay ningún tipo de solidaridad. Entonces yo diría que a lo mejor el problema es aún más profundo, porque ya no estamos en la realidad de cuando terminó la Guerra Fría, donde se creía que el individuo sería el protagonista. Los estados, en términos geopolíticos, frontera y todo más, vuelven a ser los protagonistas, con acciones egoístas, y esto queda muy claro cuando pensamos en un mundo marcado por las divisiones Estados Unidos-China y varios otros actores alrededor de cada uno de esos dos polos. Sí. Sí, eso que dices, ese rol se terminó, y se terminó por muchas razones, además de eso que llaman los intelectuales la realpolitik, que es ocuparse básicamente de tus intereses más allá de cualquier cosa. Existen otros actores que son también muy importantes, más allá de lo criminal y todo eso, es las corporaciones transnacionales, que tienen un peso específico en la política hoy día. Claro, y cuando pensamos en temas como el medio ambiente, los cambios climáticos son fundamentales. Hay empresas, muchísimas, que son más responsables por la polución y la emisión de gases de estufa, de gases de invernadero,
que estados enteros. Entonces, sobre el tema del medio ambiente, los cambios climáticos y de la emisión de gases de efecto invernadero, las empresas tienen que estar negociando al lado de los estados, porque tienen un rol absolutamente central, importantísimo, y sin ellas será imposible caminar en dirección a un desarrollo efectivamente sostenible, donde consigamos enfrentar de manera más directa el problema de los cambios climáticos. Y lo mismo digo de la sociedad, como ya lo hemos comentado antes, es decir, hay que pensar en un mundo donde los estados tienen que actuar al lado de las corporaciones internacionales, de la sociedad, de las organizaciones no gubernamentales, pero todo esto de alguna manera queda perjudicado cuando pensamos que vuelve a prevalecer mucho la dimensión geopolítica. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, el discurso de Joe Biden hace un par de semanas en la ONU, Luis, cuando habló muy directamente de promover un trabajo decente, el trabajo digno, mirar a cuestiones como la desigualdad, la inequidad y todo esto. El discurso es perfecto. No lo haríamos mejor tú y yo. Pero ¿cuál es la posibilidad práctica? ¿Cuál es la posibilidad práctica de que eso se realice en este mundo en que vivimos hoy? Donde importa mucho más la disputa geopolítica en Estados Unidos que pensar en los trabajadores o en el trabajo digno, en el trabajo decente. Es decir, es lo que digo, la ONU pierde mucho su credibilidad con este tipo de actitud. Es una maravilla el discurso. Yo lo aplaudiría si estuviera allí en Nueva York. Pero, ¿cuál es la capacidad que tenemos hoy día en el mundo de realizar algo así? Hay cuestiones que son mucho más urgentes, hay divisiones mucho más urgentes. Y ahí a veces pues quedan en segundo plano, en segundo término, actores que tendrían que participar de manera más directa, como la sociedad civil, como las corporaciones, las empresas transnacionales, que tienen una voz muy activa en temas económicos, en temas sociales, en temas ambientales, y tendrían que tener. Yo siempre digo a mis alumnos, cuando están empezando la carrera, que las relaciones internacionales no son solamente los estados. Claro. Son las personas, son las empresas, son las organizaciones no gubernamentales. Eso es la política internacional. Así es. Hay que reconocer que tenemos que ir mucho más allá de los estados. Y mientras no lo hagamos, pues no tendremos condiciones efectivamente en realizar objetivos como los de la Agenda 2030. Sí, sí. No, definitivamente. Tú sabes que en este trabajo que he estado haciendo sobre el tema de la democracia, yo me he tenido entrevistas con muchas personas y recientemente visité a un profesor de la universidad Georgia Tech, filósofo bien interesante, para hablar de la democracia, ¿no? Entonces, yo le pregunté, profesor, el tema de la democracia es un tema de, en primer lugar, percepción errada, es un tema de agendas personales, o es un tema básicamente de que la sociedad no ha querido realmente sensibilizarse, avanzar un poco más, a sostener un diálogo fructífero con las entidades gubernamentales, con las instituciones, o es que efectivamente la democracia está realmente tan devaluada y que se necesita nuevos pensadores para crear otro concepto, para crear otro modelo. Entonces él me dijo, no, la cosa va por la sociedad, va por las agendas personales que marchitan todas las cosas buenas que pueden suceder en el mundo. Por eso, claro, fíjate que siempre que hablamos sobre estos temas subrayamos este mismo punto, Luis, la cuestión de la democracia, cuál es el rol y el estado de la democracia en el mundo a día de hoy, ¿no? Y podemos decir que yo no creo que el concepto sea un problema y que tengamos que pensar en otro concepto para sustituir la idea de democracia tradicional. Yo creo que lo que pasa es que las condiciones en el mundo hoy y en buena parte de los estados del mundo hoy, pues dificultan efectivamente que la democracia pueda funcionar de manera positiva. Y que los estados democráticos, y esto significa donde hay una división de poderes, donde hay un parlamento que funciona, donde hay una prensa que puede actuar, donde hay una sociedad civil que tiene cómo actuar y participar de la definición de las políticas públicas, la democracia en el sentido más tradicional, más amplio que podríamos suponer. Este tipo de democracia tiene mucha dificultad para funcionar positivamente hoy en el mundo, porque esto hace con que tenga mucha dificultad, Luis, en responder a problemas que son muy urgentes.
Entonces, fíjate tú, vamos a volver al caso de mi vecino aquí, Argentina, que hace más de 20 años vive una crisis económica y social brutal, brutal. Los gobernantes que han pasado por la Casa Rosada, no importa si de derecha o de izquierda, han prometido solucionar el problema y no lo han conseguido, ni se han acercado a una solución para el problema. Y quien sufre con eso hace ya más de 2 décadas es la población argentina. Entonces, lo que pasa es que esa población no se cree más en las instituciones, no se cree más en el Parlamento, no se cree más en el presidente, de alguna manera intenta convencerse de que un cambio radical es necesario para que se busquen las soluciones. Y el cambio radical significa, a lo mejor, reducir la prensa libre, atacar las instituciones, permitir el avance de un discurso más populista, un discurso más radical. Y esto es lo que está pasando en nuestro vecino, que a lo mejor va a elegir un presidente que tiene un poco este perfil, ¿no? Y lo mismo pasa en los países europeos. Ya hemos visto estos problemas también en muchas partes de Europa. Europa, que se supone que es un espacio regional donde la democracia ya es más estable y madura, pero lo mismo. Hemos visto, tanto por la extrema derecha cuanto por la extrema izquierda, grupos políticos que se presentaban como la solución para problemas complejos y atacaban las instituciones democráticas por entender que el trayecto democrático pues se había extinguido y que había que buscar otra manera de hacer política que no fuera más por el Parlamento, por la prensa libre o por la sociedad civil más libre y más activa. Y esto es un problema, porque pasamos a reconocer de alguna manera que la dificultad está en la democracia y no la solución en la democracia. Sí. Y es lo que tú ponías al principio de esta charla, que es la crisis de representatividad de la política en el mundo a día de hoy. Y esto, claro, que afecta a la ONU, afecta a la OEA, afecta a cualquier organización internacional que es compuesta por estados representados por sus gobiernos y que tienen dificultad en mostrar a los ciudadanos y a la sociedad que son capaces, y a lo mejor no lo son, pero mostrar que es por la vía democrática, porque si no va a pasar lo que pasó en Venezuela, donde se atacan las instituciones para entender que la mejor manera de satisfacer las necesidades de la población es por vías no democráticas. Es decir, la democracia no es el problema, tendría que ser vista como la solución, pero desafortunadamente no es así en el mundo. Pablo, desde Lima, Perú, un ex diplomático te pregunta, ok, estamos todos de acuerdo, pero ¿por dónde pasa la solución de esos problemas? Porque si esa agenda, esos 17 puntos de alguna manera forman parte de lo que debería ser una democracia, ocuparse de las necesidades básicas de la población, hacer un incremento del estado de bienestar, entonces, ¿por dónde pasa esto? ¿Por dónde pasa la solución? ¿Es básicamente por los estados o se necesita unas organizaciones internacionales ayornadas? Luis, yo creo que la solución pasa necesariamente por un mejor equilibrio entre Estado y sociedad, donde los estados tengan la capacidad efectiva de actuar en favor de las necesidades de la población, pero esto no será realizable jamás, si los países desarrollados no reconocen el rol que tienen en todo esto, en el sentido de permitir a los países en desarrollo y menos avanzados condiciones económicas, tecnológicas, sí, para poder avanzar en términos de desarrollo. Es decir, será absolutamente letra muerta hablar en desarrollo sostenible, lo que sea, si no hay efectivamente una disposición de los países ricos, vamos a ponerlo así, en efectivamente, porque nunca lo han hecho, en efectivamente financiar el desarrollo de los países en desarrollo y menos avanzados. Y esto significa no solamente darles dinero, pero promover cooperación técnica, tecnológica, porque sin tecnología, tú hablabas hace poco de las nuevas tecnologías, Industria 4.0, la Internet de las Cosas, inteligencia artificial. Si es algo difícil combatir el hambre en buena parte del mundo, enfrentar la pobreza en buena parte del mundo, imagínate tú
avanzar en términos tecnológicos, técnicos, para permitir que se realice un mundo menos desigual, con menos inequidad. Entonces, si no hay efectivamente... que están en la Agenda 2030. Sí, sobre todo, fíjate tú que leyendo material, oye, son 800 millones de personas que hay que satisfacerles sus necesidades alimenticias nada más, sin contar con las otras necesidades que tienen que ver con la educación y la salud. Y eso no es sencillo, y sobre todo en regiones que realmente no tienen absolutamente nada, como el caso de África y en algunos casos en América Latina. Es decir, cómo abordar esos problemas. Si a nivel interno no hay voluntad, sino de atornillarse en el poder, pero dejar las cosas como están. Sí. Entonces, tú te encuentras que la sociedad, en términos generales y en particular en América Latina, está como contra la pared, sin poder hacer absolutamente nada. Sí, y los estados absolutamente incapaces también de hacer algo. Es decir, la sociedad contra la pared y los estados incapaces absolutamente de hacer algo. Y la pregunta que yo pongo aquí, porque sé que estamos ya terminando, es ¿hasta qué punto les interesa a los países desarrollados que exista una democracia efectiva y funcional en, por ejemplo, América Latina o África? ¿Hasta qué punto les interesa que los ciudadanos reconozcan a los gobiernos como gobiernos legítimos en esos países? Que haya una democracia madura, estable, sostenible, y que estos países caminen efectivamente en dirección a un desarrollo más sostenible y más efectivo. Porque a lo largo de las últimas décadas vemos siempre discursos, la retórica, pero nunca se consigue avanzar en nada de eso. Es decir, yo creo que en el fondo no les interesa que la situación, que el status quo efectivamente cambie. Y esto es un problema enorme que va mucho más allá de la capacidad de la ONU de poder realizar la Agenda 2030. Sí, efectivamente por ahí pasan las cosas. Yo recuerdo que también parte de mi carrera la hice en lo multilateral, gran parte de mi carrera, y vi cosas como, por ejemplo, ese planteamiento que tú acabas de decir. Si tú cierras, si tú no le das posibilidades a esos países que son de menor desarrollo relativo, vas a tener a la gente en las fronteras, vas a tener a la gente haciendo cualquier locura por entrar al país que sea atractivo económicamente para su desarrollo, porque en realidad la migración no es un fenómeno, no, es la historia de la humanidad. Estamos aquí porque simplemente nuestros ancestros migraron por todo el mundo. Y las causas que originaron la migración no han cambiado. Hay nuevas tierras, mejores pastos para su ganado, mejor cacería y eso se repite, y la gente buscando opciones de vida en otra parte. Entonces no estamos viendo cambios en eso, lo cual es mucho más complicada. Y la acción del Estado, por ejemplo, y me voy al caso particular de Venezuela, que es lo que yo más conozco, y es la utilización de métodos para el control social, es decir, y métodos que son gravísimos, como por ejemplo la creación y el apoyo a bandas criminales. Porque antes uno podía salir en Caracas para cualquier lugar a cualquier hora sin problema, y ahora a las 6 de la tarde todo el mundo está guardado en su casa para evitar cualquier situación en particular. Sí, exactamente. Complicado. Yo creo que hemos tenido una charla muy productiva aquí, sí. y son puntos que tenemos que considerar y pensar mucho y reflexionar demasiado sobre eso para que tengamos la posibilidad de tener un mundo más justo, menos desigual. Menos desigual, así. Bueno, como todas las cosas en radio, televisión, pues ya hemos llegado al final. Te agradezco una vez más que me hayas dado tu tiempo de conversar conmigo este tema que todos los días, pero es que tú no te imaginas cómo se ocupa la gente de hablar
sobre la Agenda 2030. Es increíble la literatura, pero en contra, pero es impresionante lo que uno consigue. Entonces uno dice, bueno, pero la gente leyó lo que eso significa, está bien orientado, ¿quién es la persona que escribe eso? Es raro, pero bueno, te agradezco de nuevo, mil gracias, fue como siempre muy grato conversar contigo. Un buen día, mi querido amigo. Muchas gracias, Luis. Yo encantado, como siempre, charlar contigo también. Un abrazo muy fuerte a todos los que nos escuchan y hasta la próxima. Hasta la próxima.